La chispa en la frontera. En los oscuros y fríos días del invierno de 1233, el viento ululaba entre los valles de la frontera entre Gales e Inglaterra, como si presagiara la tormenta que estaba a punto de desatarse. Los castillos de piedra, erguidos en las colinas, parecían observar en silencio, mientras las tensiones entre los señores locales y la corona de Enrique III crecían como un río a punto de desbordarse. En el corazón de esta región, Monmouth, una fortaleza estratégica situada en un cruce de caminos y ríos, se alzaba como un símbolo de poder y resistencia. Pero también era el escenario donde una chispa de rebelión estaba a punto de encender un fuego que cambiaría el rumbo de la historia. Simon de Montfort, un noble normando de mirada afilada y voluntad inquebrantable, era el hombre destinado a liderar esta revuelta. No era un simple señor feudal. Su linaje y su ambición lo convertían en una figura temida y respetada. Hijo de un cruzado legendario, Simon había heredado no solo tierras en la frontera galesa, sino también un carácter indomable y un profundo sentido de justicia. Sin embargo, su lealtad hacia la corona inglesa estaba en constante conflicto con su desprecio por la creciente centralización del poder en manos de Enrique III, un rey joven e inexperto que parecía más interesado en consolidar su autoridad que en escuchar a sus súbditos. Simon no estaba solo en su descontento. En las tierras de Gales, los príncipes locales como Llywelyn ap Iorwerth, conocido como Llywelyn el Grande, observaban con recelo los movimientos de la corona inglesa. Los galeses, fieramente independientes, habían resistido durante generaciones los intentos de los reyes ingleses de someterlos. A ellos se unieron varios nobles ingleses descontentos, cuyos nombres resonaban en las tabernas y los salones: Richard Marshall, conde de Pembroke, y los hermanos de Lacy, señores de las Marcas, cuyas tierras habían sido confiscadas o amenazadas por los recaudadores de impuestos del rey. Juntos, formaban una alianza frágil pero peligrosa, unida por un objetivo común: desafiar el poder de Enrique III. La chispa que encendió el conflicto fue, en apariencia, un asunto menor: una disputa sobre los derechos de pastoreo en las tierras cercanas a Monmouth. Los campesinos locales, leales a Simón, se quejaban de que los hombres del rey habían confiscado sus rebaños sin justificación, alegando que eran propiedad de la corona. Para Simon, esto no era solo una afrenta personal, sino un símbolo de la tiranía que Enrique III estaba imponiendo sobre sus súbditos. En una fría noche de noviembre, reunió a sus aliados en el gran salón de su castillo en Kenilworth, un lugar donde las antorchas apenas podían disipar la penumbra. «Hermanos», dijo Simón, su voz resonando como el trueno, «el rey cree que puede pisotear nuestras tierras y nuestras libertades, pero nosotros, los hombres de la frontera, no nos arrodillaremos ante un tirano. Monmouth será nuestro estandarte, y desde allí haremos temblar los cimientos de su trono». Los presentes rugieron en aprobación. Entre ellos estaba Owain, un joven guerrero galés enviado por Llywelyn, cuya melena oscura y ojos fieros reflejaban el espíritu indómito de su pueblo. También estaba Lady Eleanor, la esposa de Simon, una mujer de inteligencia aguda y lengua aún más afilada, que no dudaba en desafiar a su esposo cuando sus planes parecían demasiado arriesgados. Pero esa noche, incluso ella asintió en silencio, sabiendo que no había vuelta atrás. La rebelión comenzó con pequeños actos de desafío. Los hombres de Simon atacaron puestos de avanzada reales en la frontera, liberando prisioneros y confiscando armas. Los galeses, expertos en tácticas de guerrilla, emboscaron caravanas de suministros destinadas a las guarniciones reales. En pocos días, la noticia de la revuelta se extendió como el fuego, y Monmouth se convirtió en el epicentro de la resistencia. Los habitantes del pueblo, hartos de los impuestos y las demandas del rey, abrieron sus puertas a los rebeldes, ofreciendo refugio y provisiones. El rey Enrique III, desde su corte en Londres, recibió la noticia con una mezcla de incredulidad y furia. A sus 26 años, aún luchaba por demostrar su valía como monarca. Sus consejeros, encabezados por el astuto obispo Peter Desroches, lo instaron a aplastar la rebelión con mano dura. «Si permitimos que un noble como de Montfort desafíe vuestra autoridad, otros seguirán su ejemplo», advirtió el obispo, sus ojos brillando con una mezcla de ambición y cautela. Enrique, aunque dubitativo, dio la orden. Un ejército real,
liderado por el leal caballero Sir William de Braose, partió hacia Monmouth. Sus filas incluían mercenarios normandos, arqueros ingleses y una compañía de caballeros que habían jurado lealtad al rey. Pero el terreno de la frontera no era amigo de los ejércitos organizados. Los estrechos pasos de los valles, los densos bosques y los ríos turbulentos favorecían a los rebeldes, que conocían cada sendero y cada colina. El primer enfrentamiento ocurrió en un claro cerca del río Wye, donde los hombres de Simon tendieron una emboscada a una patrulla real. Owain, al mando de un grupo de arqueros galeses, disparó flechas desde las colinas, mientras los caballeros de Simon cargaban desde el flanco. La batalla fue breve pero sangrienta. Los soldados del rey, tomados por sorpresa, huyeron dejando atrás decenas de cuerpos. Entre los caídos estaba un joven caballero, Sir Thomas de Clare, cuya muerte enfureció a de Braose y lo llevó a jurar venganza. Simon, sin embargo, no celebró la victoria. Sabía que esta era solo la primera escaramuza de una guerra que apenas comenzaba. Mientras los rebeldes regresaban a Monmouth, él reunió a sus hombres en la plaza del pueblo, bajo la sombra de la iglesia de San María. Allí, frente a una multitud de campesinos y guerreros, pronunció un discurso que resonaría en los corazones de todos. No luchamos solo por nuestras tierras, sino por nuestra dignidad. El rey puede tener su corona, pero nosotros tenemos nuestra voluntad, y con ella haremos temblar los muros de su palacio. El rugido de la multitud fue ensordecedor, pero en el fondo de su corazón, Simón sabía que el camino por delante sería arduo. La corona no se rendiría fácilmente, y Monmouth, por ahora un bastión de esperanza, pronto se convertiría en un campo de batalla. Mientras tanto, en la corte de Londres, Enrique III comenzaba a darse cuenta de que esta no sería una simple revuelta. Simon de Montfort no era un hombre común, y su rebelión no era un capricho pasajero. Era el comienzo de algo mucho mayor. Una chispa que amenazaba con convertirse en un incendio incontrolable. La primavera de 1233 trajo consigo un aire de desafío a la frontera entre Gales e Inglaterra. Los campos de Monmouth, antes verdes y tranquilos, ahora resonaban con el eco de los cascos de los caballos y el clangor de las espadas. La rebelión liderada por Simon de Montfort había ganado fuerza, y lo que comenzó como una disputa local se estaba transformando en una amenaza para el trono de Enrique III. Las noticias de las victorias iniciales de los rebeldes en el río Wye se extendieron rápidamente, encendiendo la esperanza en los corazones de los campesinos y los pequeños señores feudales, pero también avivando la ira del rey en Londres. Simon, desde su fortaleza en Monmouth, trabajaba incansablemente para consolidar su posición. El castillo, con sus muros de piedra grisácea y sus torres que dominaban el valle, se había convertido en un hervidero de actividad. Los herreros forjaban espadas y puntas de flecha, mientras los galeses, bajo el mando de Owain, entrenaban a los campesinos en el uso del arco largo, una arma que, en manos expertas, podía perforar incluso las armaduras más resistentes. Lady Eleanor, siempre a la sombra de su esposo pero con una influencia innegable, organizaba las provisiones y negociaba con los comerciantes locales para asegurar alimentos y suministros. Su presencia calmada pero firme era un ancla para los rebeldes, que veían en ella no solo a la esposa de Simon, sino a una líder por derecho propio. Sin embargo, no todos en el campamento rebelde compartían el mismo fervor. Richard Marshall, el conde de Pembroke, un aliado clave de Simon, comenzaba a mostrar signos de inquietud. Aunque era un hombre valiente y un estratega consumado, su lealtad estaba dividida. Como uno de los nobles más poderosos de Inglaterra, temía que una rebelión prolongada debilitara su posición y pusiera en riesgo sus vastas tierras. En una reunión en el gran salón del castillo, Richard expresó sus dudas mientras el fuego crepitaba en la chimenea. «Simon, tu causa es justa, pero ¿hasta dónde estás dispuesto a llevarla?», preguntó, su voz grave y medida. «El rey no descansará hasta que nuestras cabezas adornen las murallas de Londres. ¿Estamos preparados para enfrentarlo en una guerra total?». Simon, con las manos apoyadas en la mesa de roble, lo miró fijamente. Sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían capaces de ver más allá de las palabras de Marshall. «No buscamos una guerra total», Richard respondió. «Buscamos justicia. Si el rey no escucha nuestras demandas, entonces que tema nuestra fuerza. Monmouth no caerá».
y desde aquí enviaremos un mensaje que resonará hasta Westminster. Owain, que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino con una sonrisa desafiante. Los galeses hemos resistido a los reyes ingleses durante siglos. Si Enrique cree que puede aplastarnos con sus ejércitos, que venga y lo intente. Las colinas y los bosques serán su tumba. La tensión en la sala era palpable, pero las palabras de Owain Reaviv zaregistriaron el espíritu de los presentes. Sin embargo, Simon sabía que la retórica no sería suficiente. Necesitaban victorias, no solo para mantener la moral, sino para atraer a más aliados a su causa. Envió emisarios a otros señores de las Marcas y a los príncipes galeses, prometiendo tierras y autonomía a cambio de su apoyo. Al mismo tiempo, ordenó incursiones rápidas contra las guarniciones reales en Hereford y Shrewsbury, debilitando las líneas de suministro del enemigo. Mientras tanto, en Londres, Enrique III se enfrentaba a una crisis creciente. La rebelión de Monmouth no era solo un desafío militar, sino una afrenta a su autoridad como rey. Sus consejeros, liderados por Peter Desroches, lo presionaban para actuar con rapidez, pero el joven monarca estaba atrapado entre la indecisión y el miedo a una guerra civil. Desroches, un hombre astuto y ambicioso, veía en la rebelión una oportunidad para consolidar su propio poder. Propuso enviar un ejército más grande, liderado por Sir William de Braose, pero también sugirió una estrategia más insidiosa: sobornar a los aliados de Simon para que traicionaran su causa. Mi señor, dijo Desroches, inclinándose ante el rey en la sala del trono, de Montfort es un hombre carismático, pero no invencible. Si logramos dividir a sus aliados, su rebelión se desmoronará como un castillo de arena. Enrique, con el rostro pálido y los dedos tamborileando sobre el reposabrazos de su trono, asintió lentamente. Haz lo que sea necesario, pero tráeme la cabeza de Simon de Montfort. El plan de Desroches comenzó a tomar forma. Envió emisarios con promesas de tierras y títulos a varios señores de las Marcas, incluyendo a los hermanos de Lacy, cuya lealtad a Simon era más por conveniencia que por convicción. Al mismo tiempo, Sir William de Braose reunió un ejército de 3000 hombres, una fuerza formidable que incluía caballeros pesados, arqueros y mercenarios franceses. Su objetivo era claro: tomar Monmouth y aplastar la rebelión de una vez por todas. La batalla decisiva llegó en el verano de 1233, en los campos al sur de Monmouth, cerca del río Mono. Los rebeldes, superados en número, se prepararon para defender su posición. Simon, montado en un caballo negro, recorrió las líneas de sus hombres, exhortándolos a mantenerse firmes. Owain, con su arco en la mano, lideraba a los arqueros galeses en las colinas circundantes, mientras Richard Marshall comandaba la caballería en el flanco derecho. Lady Eleanor, desde el castillo, organizó a los aldeanos para reforzar las defensas y preparar refugios para los heridos. El amanecer del día de la batalla estaba cubierto por un cielo gris, con nubes que parecían presagiar la tormenta que se avecinaba. Los tambores del ejército real resonaban en la distancia, y pronto las filas de caballeros con armaduras relucientes aparecieron en el horizonte. Sir William de Braose, con su estandarte ondeando al viento, avanzó con confianza, convencido de que su superioridad numérica aseguraría la victoria. La batalla comenzó con una lluvia de flechas desde las colinas, donde los arqueros de Owain diezmaron las primeras líneas del ejército enemigo. Los mercenarios franceses, poco acostumbrados al terreno accidentado, tropezaban y caían bajo la precisión de los arqueros galeses. Pero de Braose no se inmutó. Ordenó a su caballería cargar directamente contra el centro de las líneas rebeldes, donde Simon y sus caballeros esperaban. El choque fue brutal. Las lanzas se astillaron, los caballos relincharon de dolor, y el suelo se tiñó de rojo. Simon, con su espada en alto, luchaba como un león, cortando a través de las filas enemigas con una ferocidad que inspiraba a sus hombres. Pero el número abrumador de los soldados reales comenzó a hacerse sentir. En el flanco derecho, Richard Marshall dudó en lanzar una carga decisiva, temiendo que sus hombres fueran rodeados. Esta vacilación permitió a de Braose enviar refuerzos al centro, poniendo a los rebeldes en una posición precaria. En un momento crítico, Owain y sus arqueros abandonaron las colinas y se lanzaron a una maniobra arriesgada, atacando el flanco izquierdo del ejército real.
La sorpresa desestabilizó a los mercenarios, que comenzaron a retroceder. Simon aprovechó el caos para liderar una carga final, rompiendo las líneas enemigas y forzando a De Braose a ordenar la retirada. Cuando el sol se puso, el campo estaba cubierto de cuerpos, pero los rebeldes habían logrado una victoria improbable. Sin embargo, la alegría fue efímera. Mientras los rebeldes celebraban en Monmouth, un mensajero llegó con noticias inquietantes. Los hermanos de Lacy habían desertado, seducidos por las promesas de Desroches. Peor aún, un nuevo ejército real, aún más grande, se estaba formando en Gloucester, listo para marchar sobre Monmouth. Simon, exhausto pero resuelto, reunió a sus lugartenientes en el castillo. «No podemos descansar», dijo, su rostro endurecido por la determinación. «El rey no se detendrá, y nosotros tampoco. Si queremos que esta rebelión sobreviva, debemos golpear primero». Owain, con una sonrisa cansada, levantó su copa de hidromiel. «Que vengan entonces. Los galeses nunca hemos temido a un rey inglés». Lady Eleanor, que había escuchado en silencio, añadió con voz firme: «Simon, esta guerra no se ganará solo con espadas. Necesitamos aliados, y necesitamos un plan. El rey está dividiendo a nuestros amigos. Debemos encontrar una manera de unirlos». Simon asintió, sabiendo que su esposa tenía razón. La batalla de Monmouth había sido una victoria, pero el verdadero desafío aún estaba por venir. Mientras las hogueras ardían en Monmouth, la rebelión se preparaba para su prueba más dura, y el destino de Inglaterra colgaba en la balanza. El otoño de 1233 envolvió los valles de Monmouth en una niebla densa, como si la propia naturaleza quisiera ocultar los movimientos de los hombres que se preparaban para la guerra. La victoria en el río Monnow había dado a los rebeldes un respiro, pero también había encendido la furia de Enrique III. En Londres, el rey, aconsejado por Peter Desroches, reunía un nuevo ejército más grande y mejor equipado, decidido a aplastar la rebelión de una vez por todas. Mientras tanto, en el castillo de Monmouth, Simon de Montfort enfrentaba un desafío aún más insidioso: la desconfianza que comenzaba a fracturar su frágil alianza. La deserción de los hermanos de Lacy había sido un golpe duro. Su traición, orquestada por las promesas de tierras y títulos de Desroches, no solo debilitó las fuerzas rebeldes, sino que también sembró dudas entre los demás aliados. Richard Marshall, el conde de Pembroke, cuya vacilación en la batalla anterior había sido notada por todos, se mostraba cada vez más distante. En las reuniones del consejo, sus intervenciones eran breves, y sus ojos evitaban los de Simon, como si temiera revelar sus propios pensamientos. Owain, el joven guerrero galés, no ocultaba su desprecio por lo que veía como cobardía. «Los ingleses siempre dudan cuando la sangre comienza a correr», dijo Owain una noche, mientras afilaba su daga junto al fuego. «Si Marshall no tiene el estómago para esta lucha, que regrese a sus castillos y deje la guerra a los que sabemos pelear». Lady Eleanor, que escuchaba desde un rincón del salón, intervino con su calma habitual. «Owain, tus palabras son valientes, pero no nos ayudan. Richard Marshall no es nuestro enemigo, y sus tierras en Pembroke son clave para mantener a los galeses de nuestro lado. Si lo perdemos, perdemos la mitad de nuestro ejército». Simon, sentado a la cabecera de la mesa, asintió lentamente. Sabía que Eleanor tenía razón, pero también sabía que la lealtad de Marshall no podía darse por sentada. Decidió enviar a un emisario, un joven clérigo llamado Brother Alaric, a las tierras de Pembroke para negociar con Marshall y asegurarse de su compromiso. Alaric, un hombre de rostro pálido y voz serena, había servido como consejero espiritual de Simon, pero también era un hábil diplomático. Su misión era clara: convencer a Marshall de que la rebelión seguía siendo su mejor oportunidad para proteger sus intereses frente a la corona. Mientras tanto, Simon se preparó para la próxima batalla. Los espías informaron que el nuevo ejército real, liderado nuevamente por Sir William de Braose, se acercaba desde Gloucester. Esta vez, el ejército era una fuerza formidable. 5.000 hombres, incluyendo una compañía de ballesteros flamencos, cuya precisión era temida en toda Europa. Simon sabía que no podía enfrentarlos en campo abierto, donde la superioridad numérica del enemigo sería decisiva. En cambio, planeó una estrategia defensiva, utilizando el terreno accidentado de la frontera para su ventaja.
Reunió a sus lugartenientes en el patio del castillo, donde el viento otoñal hacía ondear los estandartes rebeldes. Owain, con su armadura ligera y su arco colgado al hombro, propuso fortificar las colinas al norte de Monmouth, desde donde sus arqueros podían hostigar al enemigo. Simon aprobó el plan, pero añadió un elemento sorpresa: un ataque nocturno contra el campamento real antes de que pudieran organizarse para el asedio. La idea era arriesgada, pero Simon confiaba en la audacia de sus hombres y en la experiencia de los galeses en tácticas de guerrilla. La noche del ataque, la luna estaba oculta tras nubes densas, y la oscuridad envolvía el valle como un manto. Owain lideró a un grupo de 100 hombres, todos galeses, que se deslizaron silenciosamente por los bosques hasta el campamento enemigo. Los centinelas reales, confiados en su número, no esperaban un ataque tan audaz. Los rebeldes prendieron fuego a las tiendas de provisiones y desataron el caos, mientras las flechas de Owain silbaban en la oscuridad, derribando a los soldados que intentaban organizar una defensa. Cuando el sol salió, el campamento real estaba en desorden, y de Brause, furioso, ordenó una marcha inmediata hacia Monmouth para vengar la humillación. La batalla principal tuvo lugar en las colinas al norte de la ciudad, donde los rebeldes habían preparado trincheras y barricadas. Simon, montado en su caballo, dirigía a sus caballeros desde el centro, mientras Owain y sus arqueros disparaban desde las alturas. Los ballesteros flamencos, aunque letales, se vieron obstaculizados por el terreno desigual, y sus proyectiles a menudo se perdían entre los árboles. Durante horas, la batalla fue un torbellino de acero y sangre. Los rebeldes lucharon con una determinación feroz, pero el número abrumador del ejército real comenzó a desgastar sus defensas. En un momento crítico, Richard Marshall regresó inesperadamente con un contingente de caballeros de Pembroke. Su llegada, justo cuando las líneas rebeldes estaban a punto de colapsar, cambió el rumbo de la batalla. Los caballeros de Marshall cargaron contra el flanco derecho del ejército real, rompiendo su formación y forzando a de Brause a ordenar una retirada desordenada. La victoria fue celebrada con gritos de júbilo, pero Simon no pudo evitar notar la mirada esquiva de Marshall. Algo en su actitud sugería que su lealtad seguía siendo frágil. Esa noche, mientras los rebeldes curaban a sus heridos y reparaban las defensas, Brother Alaric regresó con noticias inquietantes. Había descubierto que uno de los hombres de Marshall, un caballero llamado Sir Roger de Clifford, había estado en contacto secreto con Peter Desroche. Las promesas de la corona eran tentadoras: tierras, títulos y el perdón real a cambio de traicionar a Simon. Alaric, con su voz calma pero firme, advirtió a Simon que la traición podía estar más cerca de lo que pensaban. «Mi señor», dijo Alaric, inclinándose ante Simon en el salón del castillo, «Marshall no es nuestro enemigo, pero sus hombres no son todos leales. Clifford debe ser vigilado, o nos costará caro». Simon, agotado por la batalla, sintió el peso de la desconfianza como una losa sobre sus hombros. Sabía que no podía permitirse alienar a Marshall, pero tampoco podía ignorar la amenaza de una traición interna. Decidió convocar a Marshall a una reunión privada donde, con la presencia de Eleanor y Owain, le habló con franqueza. «Richard, has demostrado tu valor hoy», dijo Simon, su voz firme pero no acusadora. «Pero sé que la corona está susurrando promesas en los oídos de tus hombres. Si vamos a ganar esta guerra, necesito saber que estás con nosotros, no solo en la batalla, sino en el corazón». Marshall, visiblemente incómodo, respondió tras un largo silencio. «Simon, mi lealtad es contigo, pero no puedo controlar a todos mis hombres. Si Clifford ha hablado con Desroches, lo castigaré. Pero debes entender que esta guerra está desgarrando el país. ¿Qué ganaremos si destruimos todo lo que juramos proteger?» Eleanor, con su habitual perspicacia, intervino. «Ganaremos un futuro donde los hombres como nosotros no sean esclavos de un rey que no escucha. Pero para eso, Richard, necesitamos tu fuerza. Si dudas ahora, todo estará perdido». Las palabras de Eleanor parecieron surtir efecto. Marshall juró lealtad, pero Simon sabía que la semilla de la duda ya estaba sembrada. Mientras tanto, en Londres, Enrique III recibía la noticia de la derrota en las colinas de Monmouth con furia. Peter Desroches, siempre astuto, propuso un nuevo plan. En lugar de enviar otro ejército,
Buscarían dividir a los rebeldes desde dentro. Enviaron emisarios a los príncipes galeses, ofreciendo tratados de paz a cambio de abandonar a Simon. Al mismo tiempo, ordenaron a de Braose preparar un asedio prolongado, cortando las rutas de suministro a Monmouth. En el castillo, Simon y sus aliados se enfrentaban a un invierno inminente. Las provisiones escaseaban, y la moral, aunque alta tras la victoria, comenzaba a flaquear. Owain, siempre optimista, propuso incursiones para saquear los almacenes reales, mientras Eleanor trabajaba incansablemente para negociar con los comerciantes locales. Pero Simon sabía que el tiempo jugaba en su contra. Si no lograban una victoria decisiva antes del invierno, el asedio real podía quebrar su resistencia. Una noche, mientras observaba el valle desde las almenas del castillo, Simon sintió el peso de su responsabilidad. Había encendido el fuego de la rebelión, pero ahora debía asegurarse de que no consumiera todo lo que amaba. Con el viento frío azotando su rostro, tomó una decisión. Lanzaría un ataque final contra el ejército de Braose. Un golpe audaz que decidiría el destino de Monmouth y tal vez de Inglaterra. El invierno de 1234 cubrió Monmouth con un manto de nieve, como si el cielo mismo quisiera apagar las brasas de la rebelión que aún ardían en la frontera. Los muros del castillo, endurecidos por el frío, se alzaban como un desafío silencioso contra el ejército real que se aproximaba. Simón de Montfort, con el rostro curtido por meses de guerra, sabía que el tiempo se agotaba. La traición de los hermanos de Lacy, la frágil lealtad de Richard Marshall y las promesas de la corona a los príncipes galeses habían debilitado su alianza. Sin embargo, en su corazón ardía una determinación inquebrantable. No se rendiría sin luchar. El ejército real, liderado por Sir William de Braose y reforzado por mercenarios franceses y ballesteros flamencos, había establecido un campamento al sur de Monmouth, cortando las rutas de suministro. El asedio había comenzado, y el hambre comenzaba a sentirse en el castillo. Los aldeanos, que una vez habían recibido a los rebeldes con vítores, ahora miraban con ojos cansados, sus rostros demacrados por la escasez. Lady Eleanor trabajaba sin descanso, organizando la distribución de las escasas provisiones y manteniendo la moral con su presencia serena. Pero incluso ella, con su inquebrantable optimismo, sabía que la resistencia no podía durar mucho más. Simón reunió a sus lugartenientes en el gran salón del castillo, donde el fuego apenas lograba calentar la sala helada. Owain, con su habitual bravuconería, propuso un plan audaz, un ataque sorpresa contra el campamento real, aprovechando la nieve para ocultar sus movimientos. Richard Marshall, cuya lealtad seguía siendo cuestionada, se mostró escéptico. «Simón, tus hombres están agotados, y el enemigo nos supera en número», dijo Marshall, su voz cargada de cautela. «Un ataque ahora podría ser nuestra ruina». Owain, con una chispa de desafío en los ojos, respondió: «Prefiero morir luchando que rendirme como un perro. Los galeses nunca nos hemos inclinado ante un rey inglés, y no empezaremos ahora». Eleanor, que observaba desde el otro lado de la mesa, intervino con su habitual claridad. «Richard, Owain tiene razón en una cosa. Si no actuamos, el asedio nos aplastará. Pero Simón, este ataque debe ser preciso. No podemos permitirnos errores». Simón, tras un momento de silencio, asintió. Sabía que esta sería su última oportunidad. El plan era arriesgado pero simple. Owain lideraría a un grupo de arqueros galeses para hostigar el flanco del campamento enemigo, mientras Simón y sus caballeros atacarían el centro, buscando destruir las máquinas de asedio que de Braose había traído para derribar los muros del castillo. Marshall, a regañadientes, accedió a liderar una fuerza de distracción en el flanco opuesto. La noche del ataque, la nieve caía en silencio, amortiguando los sonidos de los rebeldes mientras se deslizaban hacia el campamento enemigo. Owain, con su arco en la mano, guió a sus hombres a través de los bosques, moviéndose como sombras entre los árboles. Cuando las primeras flechas cayeron sobre el campamento, el caos estalló. Las tiendas ardían, los soldados corrían desorientados, y los gritos llenaban la noche. Simón, al frente de sus caballeros, cargó contra las máquinas de asedio, destruyendo varias antes de que los hombres de Braose pudieran organizar una defensa. Pero la victoria inicial fue efímera. De Braose, anticipándose a un ataque,
había mantenido una reserva de caballería pesada oculta en el bosque. Cuando los rebeldes estaban más expuestos, los caballeros reales cargaron, aplastando a los hombres de Simón en una emboscada devastadora. Owain, desde las colinas, disparó flechas con desesperación, pero no pudo detener la marea de acero que se abalanzaba sobre sus camaradas. En el flanco opuesto, Marshall, fiel a sus temores, retiró a sus hombres antes de que la batalla se decidiera, dejando a Simón y Owain a su suerte. Simón, rodeado por enemigos, luchó con una furia que parecía desafiar la muerte misma. Su espada cortaba a través de las filas enemigas, y su voz resonaba sobre el fragor de la batalla, exhortando a sus hombres a no rendirse. Pero el número abrumador de los soldados reales era demasiado. Uno a uno, sus caballeros cayeron, y Simón, herido pero aún en pie, fue finalmente capturado. Owain, al ver que la batalla estaba perdida, ordenó a sus arqueros retirarse a las colinas, jurando continuar la lucha desde la clandestinidad. En el castillo, Eleanor recibió la noticia de la derrota con el rostro impasible, aunque sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una carta de Simon, escrita antes del ataque. En ella, él le pedía que protegiera su legado, sin importar el resultado. Con el ejército real acercándose a los muros, Eleanor tomó una decisión dolorosa. Negoció la rendición del castillo a cambio de la seguridad de los aldeanos y los soldados restantes. De Braose, ansioso por evitar un asedio prolongado, aceptó los términos. Simón fue llevado encadenado a Londres, donde Enrique III lo recibió con una mezcla de triunfo y desprecio. Peter Desroches, siempre maquinador, aconsejó al rey desterrar a Simón en lugar de ejecutarlo, temiendo que su muerte lo convirtiera en un mártir. Enrique, deseoso de mostrar clemencia para apaciguar a otros nobles rebeldes, accedió. Simón fue despojado de sus tierras y enviado al exilio en Francia, donde pasaría los últimos años de su vida. La rebelión de Monmouth había terminado. Los estandartes rebeldes fueron quemados, y las guarniciones reales tomaron el control de la frontera. Richard Marshall, cuya retirada había sellado la derrota, regresó a sus tierras en Pembroke, pero su reputación quedó manchada para siempre. Owain, fiel a su promesa, continuó liderando incursiones galesas contra los ingleses, convirtiéndose en una leyenda entre su pueblo. Eleanor, con su hijo pequeño, también llamado Simon, abandonó Inglaterra, pero llevó consigo las ideas de su esposo, sembrando en el joven la semilla de la resistencia. Aunque la rebelión fue aplastada, su impacto resonó mucho más allá de los campos de Monmouth. Los nobles ingleses, aunque derrotados, comenzaron a cuestionar el poder absoluto del rey. Las semillas de la discordia plantadas por Simon de Montfort germinaron años después, cuando su hijo, Simon el Joven, lideró una nueva rebelión que culminaría en la creación del primer Parlamento de Inglaterra en 1265. Este nuevo cuerpo, aunque rudimentario, marcó el comienzo de una lucha por limitar el poder de la corona, un eco lejano de las llamas que ardieron en Monmouth. En los años siguientes, los trovadores cantaron sobre la rebelión, transformando a Simon en un héroe trágico, un hombre que desafió a un rey por la justicia. Los campesinos de la frontera contaban historias de Owain, el arquero galés cuya flecha nunca fallaba, y de Eleanor, la dama de hierro que mantuvo unida a una causa condenada. Incluso en Londres, donde la corte de Enrique III celebraba su victoria, algunos susurraban que la corona había ganado la batalla, pero no la guerra. En una fría noche de invierno, años después, un joven Simon de Montfort, ahora un hombre, se detuvo en las ruinas de un castillo en la frontera. Las piedras, cubiertas de musgo, parecían susurrar los nombres de aquellos que habían luchado allí. El joven Simon cerró los ojos y sintió el peso de su legado. La rebelión de Monmouth había sido derrotada, pero su espíritu vivía en él. Juró que continuaría la lucha de su padre, no con espadas, sino con ideas que cambiarían Inglaterra para siempre. Y así, las llamas de Monmouth, aunque apagadas, dejaron un eco que resonaría a través de los siglos, un recordatorio de que incluso en la derrota, la lucha por la libertad nunca muere.